Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es más complejo, por el canal de la ciudad, el programa en el que intentamos analizar, raspar, buscar más a fondo en las cuestiones que estamos habituados, que vemos todos los días, o aquellas que todavía no sabemos ni de su existencia. Hoy nos vamos a meter con algo que sí vemos todos los días, con algo que nos rodea, hasta diría que nos bombardea a nivel publicitario. Hoy vamos a hablar de las casas de apuestas online. Basta con ir a un corte publicitario en cualquier canal para ver, bueno, menos en el canal de la ciudad por cuestiones que no tenemos cortes publicitarios propiamente dichos, pero vamos a un corte y vemos a un gran ídolo haciendo una publicidad de una agencia de apuestas online. Abrimos cualquier portales de noticias, las encontramos, nos llegan por mail, nos llegan por todos lados. No hay forma de escaparle. ¿Queremos ver un partido de fútbol? Están en las camisetas. ¿Queremos decir qué torneo de fútbol estamos jugando? El torneo de fútbol ya no se llama solamente torneo clausura, torneo apertura, sino que lleva el nombre de una casa de apuestas que ni sabíamos que existía. El principal sponsor de la selección nacional, y así podríamos seguir y seguir y seguir hablando de casas de apuestas legales. Son legales. Ahora, si ingresamos a Google, la pregunta básica, o sea, entran a Google y ponen en Google, ¿cómo ganar dinero con apuestas? Vamos a encontrar que hay 7.500.000 opciones mínimas de opciones de información que nos ofrece Google. Información que es generada en su inmensa mayoría, por otros usuarios. En la primera página, el 60% de la primera página son contenidos patrocinados. ¿Por quiénes? Por las casas de apuestas online. Gracias a esas herramientas de Google, a ese mapeo que podemos hacer en Google de cuáles son las tendencias, las búsquedas y demás, es que pudimos encontrar que hay que desmitificar un poquito ese concepto que hemos escuchado y repetido, me incluyo, sobre que las apuestas online tuvieron un aumento durante el encierro por la pandemia de COVID-19. Como que estábamos aburridos, teníamos el teléfono a mano, un contexto de recesivo, además del encierro, nos llevó a que aumente la cantidad de usuarios en los sitios, en las páginas, en las apps, en las aplicaciones directamente de apuestas online. La verdad es que si uno entra a Google y hace la búsqueda, se encuentra con que durante toda la pandemia se mantuvo en la misma línea de flotación. Todo lo que tenía que ver con búsquedas o con links a casas de apuestas online se mantuvo en la misma línea de flotación. Flotó en una escala que Google pone de 0 a 100, flotó entre los 10 y los 20 puntos de esa escala de Google durante los 2 años más duros los 2 años de la cuarentena. Ahora, ¿cuándo se disparó en la Argentina? Llegó a tocar el 100, del 0 al 100 llegó a tocar el 100 en septiembre del 2023. Bajó, nunca más volvió al número anterior, nunca más, nueva línea de flotación. Volvió a tener otro pico a mediados de este 2025. Entonces, hay que empezar a desmitificar un poco si hubo o no relación directa con la pandemia. Está claro que pudo haber ayudado, obviamente. ¿Fue un único factor? No. El otro factor, contextos recesivos. Estamos en recesión, se busca la plata fácil. Después lo vamos a charlar con nuestro entrevistado del día de hoy. Seguramente tenga algo para aportar al respecto. Pero la verdad es que las casas de apuestas online se han convertido en una suerte de spam permanente, de publicidad no deseada que te aparece permanentemente, no en Argentina, en todas partes del mundo, y esto incluye a los países del primer mundo, a los que más alejados están de cualquier crisis económica, pero ni por lejos, e incluso aquellos que ni se enteraron de crisis en los últimos años. Están por todos lados. Ahora, de las acciones humanas que antes teníamos como totalmente naturalizadas y que hoy las tenemos restringidas cuando no demonizadas, podemos citar varios ejemplos, pero uno de ellos es el tabaco.
hasta finales del siglo XX era muy común encontrar publicidades protagonizadas por las estrellas del momento. Cuanto más alto era el nivel de una estrella, más fácil era que terminara publicitando una marca de cigarrillos. No me quiero ir demasiado atrás con los jingles y los cantantes que participaban, pero sí podemos hablar de los actores más argentinos más reconocidos del mundo, las modelos más famosas de su momento, todos publicitando cigarrillos como un modelo de éxito o un modelo de sensualidad, de atractivo, que caló muy hondo, por lo menos en mi generación, que en mi generación cuando éramos chicos nos criamos con publicidad de cigarrillos protagonizadas por dibujos animados. ¿En qué momento pasó? No tengo idea. Hoy uno llega a plantear algo así, va preso, básicamente, pero el cigarrillo fue ultra demonizado. No sé si exageradamente o no, no voy a opinar al respecto, pero convengamos que a nadie se le ocurre hoy imaginarse una publicidad de cigarrillos en una camiseta de un equipo de fútbol, o sponsoreando un estadio de fútbol. O podemos ir un poquito más, algo que recordamos todos, en el alerón trasero de un coche de Fórmula 1. O, bueno, donde quieran, las promociones, los regalos, los souvenirs en los kioscos, la promo de 2 atados más esto te llevas esto. Era demasiado habitual, muy común, y hoy no entra en el radar. ¿Por qué cito el caso del tabaco? Porque en el tabaco ocurre lo mismo que ocurre en el juego. El principal recaudador, gracias al tabaco, después de la tabacalera, es el Estado, en impuestos. Uno compra un atado de cigarrillos, gana más el Estado que la tabacalera, porque el 50% del producto final que nosotros abonamos son impuestos que va al Estado. El otro 50% se reparte entre la tabacalera y la cadena de distribución. Evidentemente hay un doble juego, hay un interés de querer regular algo que es insalubre y al mismo tiempo hay un interés de recaudar, que es una de las funciones con las cuales se nutre el Estado, de fondos del Estado. No es casual, con el tema del juego, que sea la fuente de recaudación más antigua del país luego de los impuestos. Realmente, o sea, se crea lotería, ahora se llama Lotería Nacional y están las loterías provinciales y la Lotería de la Ciudad y demás. Pero lo primero que se hizo, además de, bueno, vamos a tomar todos los impuestos que se cobraban antes, lo cobraba el virreinato, el cabildo, ahora lo cobramos nosotros, fantástico. Se legaliza el juego y se empieza a cobrar impuestos sobre el juego. Es una fuente de recaudación, es una gran fuente de recaudación, pero algo pasó en el camino, algo cambió en las reglas del juego, y lo sabemos todos. No es que vamos a descubrir una investigación de no saben lo que tenemos para contarlos. Antes para jugar había que salir de casa. Antes para jugar había que tener plata en dinero y salir de casa. Vestirse. Si uno quería, se bañaba. Depende del nivel a donde quería ir, era cuánto iba a gastar y qué tan de etiqueta se iba a vestir. Pero había un accionar que llevaba cierta planificación, aunque sea de 5 minutos, sobre cómo salíamos, si nos íbamos de casa o no. Hoy con el teléfono está claro que hubo un cambio de paradigma tremendo. Podemos apostar sin salir de la cama, sin tocar un billete, sin ir a un cajero. ¿Por qué? Porque surgieron un montón de tecnologías que nos benefician y nos facilitan la vida todos los días, como las billeteras virtuales. Pero cuando hablamos de juego y personas con relaciones conflictivas con el juego, estamos entrando en un terreno mucho más áspero. ¿Se persigue el tabaco ilegal? Obviamente. ¿Se persigue el tabaco legal? No se lo persigue, pero sí se lo restringe en todos lados. ¿Se persigue el juego ilegal? Obviamente. ¿Se persigue el juego legal? No. ¿Se lo restringe? Tampoco. Lo máximo que hemos conseguido es que detrás de la publicidad de un ídolo de todos aparezca un breve por 2 segundos. Recordá que si sos menor no podés apostar. Está buenísimo, está fantástico todo lo que te estoy mostrando, pero espera a los 18 porque no podés apostar. Está fantástico, es genial. Los argentinos somos así, nos gusta apostar, si sos menor no. Entonces hay una gran contradicción y si pensamos que esa es la responsabilidad social que le cabe a una casa de apuestas online, puede que nos parezca poca cosa. ¿Corresponde o no corresponde? Es un debate ético, es un debate que nos lleva a un mundo filosófico sobre si corresponde o no corresponde regular sobre las acciones libres de los seres humanos que quieran hacer lo que quieran con su cuerpo, con el juego. El tema es que o vamos todos para un lado o vamos todos para el otro, porque decidir qué hacer con el cuerpo, con algunas sustancias y con otras no, decidir qué hacer con la libertad de las personas, con algunos juegos y con otros no,
es de mínima contradictorio, más que filosófico, ético o moral. En España, no sé si lo notaron, quienes consuman fútbol, hay una rareza en las camisetas de fútbol españolas, y es que no hay ninguna publicidad sponsor que comience con la palabra bet. No hay ninguna empresa de apuestas sponsoreando a ningún club de fútbol de España. ¿Por qué? Por ley. Salió una ley que dijo, el juego no puede estar vinculado al deporte. Apuntaron a una cuestión moral, apuntaron a una cuestión de salud, de control social, de la ludopatía. Sí, entre todo eso sí, pero también fueron algo mucho más básico, elemental y que se nos escapa a todos. ¿Cómo el sponsor de un club de deportes va a ser una agencia de apuestas en la cual se mueven los resultados de ese equipo? Alguien se puso a pensar en eso y creo que acá todavía no lo hemos pensado. O sea, ¿corresponde que el sponsor de un torneo de deportes sea una agencia de apuestas que se va a nutrir de las apuestas de los resultados de ese mismo torneo? El 28% de los equipos de primera del fútbol argentino tienen sponsors de agencias de apuestas. Agencias de apuestas que tientan a sus usuarios para moverse de acuerdo a los resultados deportivos de los mismos equipos que están sponsoreados por esas agencias de apuestas. En España, el asunto fue una discusión de tan solo un año, cuyo resultado podemos llegar a ver en este pequeño resumen de nuestros colegas de allá. El Ministerio de Consumo además ha endurecido el decreto de la ley del juego para poner más difícil la publicidad de las casas de apuestas. La anterior propuesta recibió muchas críticas de asociaciones ciudadanas preocupadas por el aumento de la adicción al juego, sobre todo entre los jóvenes porque la consideraban demasiado blanda. El nuevo texto que se remite hoy a Bruselas prohíbe la promoción de las apuestas en el deporte y eso llega hasta las camisetas del fútbol y el patrocinio de deportistas. También limita los anuncios del sector en televisión a la madrugada y elimina los bonos para captar clientes con especiales restricciones en el caso de los menores. A esto hay que sumarle que otros factores sociales. Uno de los canales españoles, la televisión de Madrid, decidió no aceptar más dinero de publicidades de agencias de apuestas. Obviamente depende mucho del contexto económico, no cualquiera puede darse ese gusto, no cualquiera puede darse ese lujo. ¿Es lo mismo para Boca o para River decir, che, no acepto el sponsor de esta agencia de juego, que esa misma decisión la tome un equipo con mucho menos recursos? Y Boca o River va a conseguir un sponsor enseguida. Debe haber cola de gente esperando para poner su marca en la camiseta de los principales clubes de la República Argentina. Los otros clubes no sé si se pueden dar ese lujo. Es más, no sé, es casi retórico. Doy por sentado que no se pueden dar ese lujo. ¿Un canal de televisión en España puede darse ese lujo? Sí, obviamente. No vamos a pedir que todos los canales se vean obligados a hacer lo mismo porque evidentemente hay mucho dinero que se mueve y que se juega. En Chile, acá al lado, cruzando la cordillera, están con un problema también con el juego que no saben bien cómo resolverlo y está yendo por la vía judicial. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Chile prohibió las casas de apuestas ilegales por un tecnicismo jurídico que tiene que resolver el Congreso. Básicamente está empujando al Congreso y a los congresistas a que pongan la cara ante la sociedad y digan si las casas de apuestas online, las casas de apuestas digitales, tienen que ser legales o no, si están en igualdad de condiciones que las agencias físicas. ¿Por qué? Porque para la Corte Suprema de Chile hay algo obvio, que si están en un teléfono no es física, con lo cual no pueden estar en igualdad de condiciones, entonces no están permitidas, y obligó al Congreso a que digan, hasta que ustedes decidan si esto es legal o no, nosotros no tenemos más que prohibirlo. Y ahí están en un debate más que interesante, del cual nosotros estamos, no diría que lejos, es un debate que se está dando actualmente. Hay un montón de normativas y un montón de proyectos dando vuelta. Algo puede llegar a cocinarse, pero en la actualidad hay que tener en cuenta que en el universo de las apuestas ilegales, según información del Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, tenemos que la inmensa mayoría, estoy para no equivocarme, de las apuestas online
referidas a los deportes se da en una franja etaria de 15 a 24. Si las apuestas son a partir de los 18, se obtiene esta información, está claro que no hay control sobre quién entra a apostar. Hay muchos que truchan la edad para poder apostar tranquilamente. O sea, no hay mucha vuelta que darle. Yo no sé cuáles son las medidas de seguridad que quieren aplicar para poder controlar quién entra y quién no, siendo mayor o no de edad, porque es algo que no han podido hacerlo con ninguna de otras de las actividades que eran solamente para adultos y que creíamos controlar con el control parental. Así que vamos a hablar de esto en el día de hoy, vamos a buscar soluciones, vamos a buscar propuestas que no nos hagan quedar a los adultos como nenes que necesitan ser guiados, sí algo que tiene que ser atendido, que tiene que ser por lo menos revisado a ver si está bien, así o no, si conviene si la recaudación justifica el daño o no, si hay estadísticas fiables y qué se puede hacer con todo eso. Para charlar de todo este tema, los invito a que en el siguiente bloque me acompañen en la entrevista que le vamos a hacer a Santiago Ostura sobre las apuestas online y todo el universo que engloba. Enseguida venimos. Y seguimos en Es Más Complejo, el día de la fecha, charlando del mundo online, el mundo de las apuestas online, el mundo del juego online, es un universo enorme, no solamente apuestas, ludopatía y juegos. Para charlar de este tema y echar un poquito de luz, hoy contamos con la presencia de Santiago Ostura, a quien ya le doy la bienvenida. Gracias por sumarte, Santiago. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, y lo presentamos del siguiente modo. Santiago Ostura es licenciado en Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, cursó la maestría en Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires, es docente universitario y es coordinador de comunicación institucional en la Asociación Civil Foro Digital. Santiago, cuando hablamos de juego digital o de apuestas en el mundo online, ¿podemos trazar la misma línea que con las apuestas físicas? ¿Se juegan en el mismo orden? Bien, ahí es súper interesante la pregunta porque hay muchas variables para tener en cuenta. En primer lugar, desde Faro Digital entendemos que lo virtual es real, hablamos de una vida real que habitamos a través de territorios presenciales y territorios digitales. Homologar o poner a los territorios digitales en la misma estatura o con la misma jerarquía que los territorios presenciales no implica de ninguna manera señalar de que son iguales, ¿no? Sin lugar a dudas hay diferencias entre territorios físicos como la escuela, un club, un casino, una plaza. Digo, son territorios físicos que habitamos de manera presencial. Y luego están los territorios digitales que siempre requieren la mediación de una pantalla. Esa es una primera diferencia grande. Con lo cual, en relación a la pregunta que vos me haces, lo primero que tenemos que diferenciar es que la práctica de la apuesta online, a diferencia de la apuesta presencial, no requiere un desplazamiento físico, no ocurre en un lugar determinado. Ese territorio digital, en este caso una casa de apuestas virtuales, es un icono más en la pantalla del celular de cualquier persona. Está a poquitos milímetros de la billetera virtual, ¿no? Recordarán ustedes esa discusión que sucedió hace ya más de una década alrededor de la presencia o no presencia de los cajeros automáticos dentro de los bingos o casinos, Sí, ¿no? Una discusión enorme que enorme. se dio la sociedad alrededor de eso. Y en ese entonces el motivo que se daba era una persona que está dentro de un casino, de un bingo, que se queda sin efectivo para apostar, si tiene que trasladarse 2 o 3 cuadras a un cajero automático por fuera, va a tener un momento de reflexión en ese desplazamiento para volver a apostar. O al menos saber si es de día. O al menos saber si es de día, de noche, cuántas horas había pasado ahí adentro. Claro. En el caso de las apuestas online, una primera diferencia grande es que ese cajero automático es un icono al lado de la casa de apuestas. No hay desplazamiento, es un casino, un bingo que está a toda hora en el bolsillo de cualquier persona. Mover dinero allí es un movimiento de pocos milímetros, una decisión que no necesita mucho tiempo para ser pensada, Es que no lo tocas. que no lo tocas
y que está, como toda plataforma, diseñada para generar una estimulación que nos haga estar dentro de la plataforma mucho tiempo e interactuando y moviéndonos rápido, ¿no? Dos principios del territorio digital y de las plataformas digitales. Supongo que con la irrupción de la inteligencia artificial, los algoritmos para mantenerte atado empezó a ser un poquito más personalizado por cada usuario. Totalmente. El proceso algorítmico, las estrategias de estimulación neurosensorial, las experiencias de usuario o el diseño de las experiencias de usuario son cada vez más sofisticadas. Las plataformas trabajan con técnicas cada vez más eficientes para invitar a cada persona tocando su talón de Aquiles, ¿no? Tocando sus aspectos de vulnerabilidad para invitarlos permanentemente a estar en una red social, en una plataforma de comunicación, en una plataforma audiovisual y también en las casas de apuestas. Así que es un desafío muy grande pensar la prevención y la regulación en los entornos digitales porque requiere poder entender cómo funciona, ¿no? Nosotros desde Faro Digital hablamos de una arquitectura de los territorios digitales con un diseño específico, con decisiones específicas para estimular la permanencia, la interacción, la interfaz. Y luego hablamos de prácticas sociales, tratar de comprender qué están haciendo las personas allí. Bueno, entender qué pasa con la problemática de apuestas online y mundo adolescente requiere comprender un poco de ambas cosas. Cómo están diseñadas las plataformas y qué está pasando en la práctica de esos pibes y pibas que son invitados a apostar o a llevar adelante ese tipo de práctica tan problemática. Ahora, hay dos universos y el primer error que me encontré, con el que me autocuestioné, fue cuando decía, bueno, en tiempos de crisis económica la gente tiende a apostar un poco más y después me encuentro con que la desneutralización de las apuestas en eventos deportivos, de llevarlos a las combinadas, a que el córner, en qué minuto, quién entra, quién sale, en Estados Unidos se está fomentando y la información ocurre mientras se está transmitiendo un partido de fútbol americano, de hockey sobre hielo, de básquet o de béisbol. Con lo cual, lo del factor, no, se ve empujado por la crisis económica, tuve que cuestionarlo y decir, bueno, pará, evidentemente es algo que se está instalando, pero me encontré con una falta de estadística total. O sea, la única estadística medianamente reciente que encontré es de un observatorio de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pero habla del entorno de la provincia de Buenos Aires. Está bien, es enorme en cantidad de habitantes, y está todo el conurbano bonaerense, pero es un distrito de 24. Sí, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y también la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires llevaron adelante trabajos muy rigurosos de estadísticas. En ambos casos se determinó que 1 de cada 4 varones en edad de secundario había apostado alguna vez. Sin lugar a dudas, el factor naturalización por parte de la publicidad, que es muy agresiva, que está presente en todos lados, sobre todo en el deporte más popular en nuestro Ujú. país, que es el fútbol, en la camiseta de los principales clubes, auspiciando las principales ligas a nivel nacional e internacional A la también, selección también. a la selección también. Eso lo que va generando es una trama de naturalización en la cual la invitación a apostar ya no se ve como algo que esté marcado en la ilegalidad, sino que aparece como naturalizada, como una práctica normal, ¿no? Un ídolo muy importante para los chicos como es el Dibu Martínez, auspicia y es una de las personas que le pone cara a la publicidad de las apuestas online, y eso sin lugar a dudas implica un desafío muy fuerte. Eh, Necesitamos en ese sentido poder reflexionar sobre el carácter multidimensional, ¿no?, que tienen las apuestas. Vos decías muy bien, hay características nacionales que seguramente tienen que ver con un país que viene atravesando procesos inflacionarios hace muchos años y eso implica una relación con el dinero particular, Ujú. un proceso de digitalización del dinero, que también es una variable a tener en cuenta, ¿no? De a poco y paulatinamente las generaciones adultas, pero las generaciones jóvenes de manera muy acelerada, vienen abandonando lo que es el billete papel para pasar a que toda relación con el dinero sea un número en la pantalla. Un número en la pantalla que en el territorio digital no puede quedarse quieto nunca. Esta Ujú. es una de las máximas de los territorios digitales o de Internet. Número que se queda quieto, número que muere. Ese número se tiene que mover. Las billeteras virtuales proponen estrategias permanentes para que el número se mueva y esto no es la excepción. Y nosotros observamos desde Faro, ya desde hace varios años lo venimos planteando, que hay que mirar en detenimiento lo que está sucediendo a la hora de pensar los videojuegos en infancia.
sobre todo los videojuegos que llegan antes de la adolescencia y antes de la preadolescencia. Son plataformas que desde 2014 vienen incorporando lógicas de monetización, Sí. transacción económica e incorporación de azar. Una vez pregunté qué podía regalarle a una criatura, la hija de otro, a sus padres, le pregunté, ¿con qué puedo quedar bien para su cumpleaños? Habla con ella, pero fíjate porque hay una cosa rara que necesita para un videojuego. Y yo dije, bueno, Un eh, permiso, debe ser un pase, ¿viste? Que vos claro. compras un pase y lo renovás por un mes o por 6 meses o por un año, dependiendo de la plataforma. No, era dinero digital, Claro, claro. exclusivamente para ese juego. Era algo físico, yo le daba la tarjeta, esa persona lo cargaba en su juego y tenía el dinero. Que no era dinero, pero lo era, para ella sí. Totalmente. Era la representación virtual en ese juego de ese dinero real. Em, es clave lo que señalás porque nosotros desde Faro Digital venimos llevando adelante cada año alrededor de 700 talleres que nos permiten tomar la temperatura de cuál es la práctica en la adolescencia, en la preadolescencia, en la infancia, hablando con las familias, con alumnos y alumnas, con sus docentes, en muchos talleres que llevamos adelante en todo el país y países de Latinoamérica. Y tenemos, por ejemplo, una frase que a nosotros nos marcó mucho de una madre de un chico de 8 años que dice que su hijo le planteó, mamá, no importa cómo juegues, llega más lejos el que más plata tiene, ¿no? Chicos cada vez muy tempranas, las plataformas vienen incorporando sujetos a edades cada vez más tempranas a sus prácticas y con una aceleración en estas últimas, una aceleración en la práctica, incorporación temprana y práctica acelerada. En ese sentido, nosotros vemos videojuegos monetizados y con lógicas de azar que antes aparecían más cerca de los 8 o 9 años, que están apareciendo más cerca de los 5 o 6. Y lo que van construyendo es una dinámica que desde nuestra mirada construye lo que podríamos denominar como un tobogán. Chicos que cuando llegan a la adolescencia no encuentran una diferencia clara, un límite, un cambio en lo que son esos videojuegos monetizados con azar y las apuestas online. Un mundo adulto que con muy buenas intenciones plantea en sus campañas apostarnos un juego, jugarnos una apuesta, Ujú. tratando de trazar un límite entre dos prácticas que el mundo adulto entiende como distintas, pero chicos que las experimentan como prácticas parecidas. Los videojuegos monetizados con lógica de azar vienen incorporando ruletas, vienen incorporando los cofres de recompensa o loot boxes con una incógnita, con un gran signo de preguntas, que aparece en el juego, que se puede comprar, que puede deparar mediante el azar una mejor experiencia o una peor experiencia de juego. Y esta idea de que la moneda en pantalla cumple un rol importante. Puede servir para tunear un auto, para comprar un paquete de figuritas en el FIFA que permita tener mejores jugadores en el equipo, Ujú. para comprar un mapa o un hacha en un juego de aventuras que le permita desmalezar un bosque o lo que fuera. Y esos elementos y esas variables lo que empiezan a incorporar es la idea de que el dinero modifica mi experiencia en el juego. Algo que cuando nosotros éramos chicos no sucedía. El juego era una plataforma mucho más plana, Sí, de donde, destreza. claro, y en general el que llegaba más lejos era el que más jugaba o el que mejor jugaba, ¿no? Sí, sí. Ahora, hay un doble rol en la relación entre el Estado y el dinero producto de las casas de apuestas que va más allá de las apuestas ilegales. Hace no mucho tiempo en la Argentina ocurrió, bueno, un fallo judicial que obligó a influencers a hablar de las apuestas ilegales. Y se perdió una gran oportunidad de hablar del mundo de las apuestas en general. Pero bueno, ¿qué aparece atrás de eso? Bueno, sí, el Estado es una gran forma de recaudar las apuestas legales. Entonces lo que se protegía no era lo que se buscaba no era combatir a la ludopatía, sino llevar ese dinero a que el Estado pueda recaudar. En España se sancionó una ley que prohíbe a las casas de apuesta online promocionarse en equipos de fútbol. Yo no sé si la Argentina puede darse ese lujo, pero sobre todo por el dinero que mueven las casas de apuestas, pero no hay como una gran contradicción de querer pedirle al Estado acciones proactivas para combatir la ludopatía o encontrar algún marco regulatorio respecto de estas apuestas tan sencillas y al mismo tiempo que sea una fuente de recaudación quizá la más antigua después de los impuestos? Es una pregunta clave la que haces porque parte de la discusión legislativa sobre cómo abordar esto estuvo o tuvo momentos de controversia o debate en relación a si solo había que atacar a las casas de apuestas ilegales, que sin lugar a dudas hay que hacerlo, Ujú. pero qué pasaba con las casas legales, ¿no? Y ahí empezaba una discusión muy compleja que tiene que ver con
entender o comprender que la ilegalidad hay que combatirla siempre, pero que la práctica, ya sea en las casas de apuestas legales o las ilegales, en el caso de la juventud está siendo naturalizada por la publicidad de esas casas de apuestas legales, porque son las que llegan al fútbol, las que llegan a los influencers, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es, hay que trabajar en regulación, hay que poner barreras más fuertes de control para que no puedan ingresar menores de edad a apostar, pero en simultáneo hay que trabajar en regular la publicidad. Porque si vos lo que estás haciendo por un lado es incentivar a que esa práctica se naturalice, a que esa práctica sea algo expuesto por muchos ídolos de esos chicos que luego nos preocupan que apuesten, estamos entrando en un mensaje contradictorio confuso, ¿no? No puede ser que los propios ídolos, ya sea influencers, TikToker, gamers o jugadores de fútbol, los propios ídolos de los adolescentes promocionen algo que a los adolescentes después les digas, vos no lo podés hacer, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un equilibrio ahí. ¿Cómo manejar esa publicidad para que se destine solo al mundo adulto, para que no sean invitados los jóvenes a apostar y al mismo tiempo trabajar en la regulación para que esos jóvenes, por más que lo intenten, no puedan apostar? Es un conjunto y una batería que hay que llegar en conjunto y de Claro, manera compleja. es que yo te trazo un paralelismo y te traslado la duda a mí, ¿no? Cuando yo era chico, e incluso ya preadolescente, las publicidades de cigarrillos, si no eran había una que tenía un dibujo animado directamente, ya nos habíamos ido, cualquier tipo de freno habíamos perdido, pero el resto eran las personas más sensuales, de las personas más famosas que puedas ubicar, hacían publicidades de cigarrillo, con lo cual ser cigarrillo era ser exitoso, sensual, una invitación. Hoy eso no sé, pero no hay forma de que un chico pueda entender que alguna vez existió eso. Pero por el otro lado sigue siendo una gran fuente de recaudación para el Estado. O sea, el Estado, por un lado, el Estado en su conjunto, digo, no hay un gobierno, me refiero, el Estado prohibió las publicidades, las hiperreguló y llevó prácticas activas que no te dicen, mira, no podés fumar, haz que tu vida lo que quieras, pero con determinadas normas. Con campañas que desalientan también. Claro. Y al mismo tiempo sigue mordiendo los impuestos de los cigarrillos. O sea, sigue Totalmente. estando ese doble rol. ¿Qué es lo que frena que en el juego se pueda avanzar en idéntico sentido? Siempre y cuando, yo respeto la libertad de las personas, teniendo en cuenta el nivel de daño que se cree o que se supone que hay detrás. Totalmente. Bueno, hay un proyecto muy robusto con un consenso muy grande que fue aprobado en diputados, que ahora está a la espera del debate y la media sanción que falta en el Senado, que tiene que ver precisamente con trabajar esto, ¿no? Trabajar tanto la publicidad de las legales, la regulación de las ilegales y la regulación en el acceso de los menores de edad para trabajar en conjunto con todos los temas. Es muy interesante lo que planteás y está bueno pensarlo o historizarlo con otros casos, porque, por ejemplo, algo que se decía mucho cuando se empezó a regular las tabacaleras, no acá, sino en el mundo, Ujú. era y que iba a desaparecer la Fórmula 1, ¿no? Porque el Sí, gran de auspiciante de la Ferrari Fórmula y de 1 Williams era... eran las grandes tabacaleras del mundo. No pueden publicitar más y la Fórmula 1 ahí está, ¿no? Sigue Sí, existiendo. Bueno, hoy también parece aparecer con mucha fuerza esta idea de qué van a vivir o cómo se van a sostener los grandes equipos de fútbol si se retira ese auspicio. Bueno, en algún momento se pensó lo mismo con las empresas de bebidas alcohólicas, que están en las camisetas y hoy ya no pueden estar. Bueno, tenemos que pensar que a veces hay algunos argumentos que son un poquito tramposos. Obviamente la presión de estas empresas es muy grande porque manejan sumas millonarias. ujú. Pero bueno, hoy hay un consenso muy grande porque es un tema muy transversal y que está preocupando, traspasa fronteras ideológicas, políticas, partidarias, religiosas, culturales. Toda persona que tenga un sobrino, una sobrina, hijo o hija en edad adolescente, que tenga un amigo, un ser querido o un ahijado que esté atravesando por esa edad, tiene esa preocupación. Y hay un consenso muy grande en gran parte de la ciudadanía. Hay algunas encuestas que hablan de que 9 de cada 10 argentinos les está pidiendo al Estado que haga algo respecto a eso. Bueno, nos parece que ese consenso tiene que poder trazar una diagonal, tiene que poder encontrar a la sociedad en su conjunto, entendiendo que el cuidado de las infancias y adolescencias está por encima de todo y que si esto trae algún problema de financiamiento a algún área, en este caso a los clubes de fútbol, habrá que pensar formas de financiamiento distintas, pero no puede estar por encima eso del cuidado de adolescentes que están expuestos a riesgos muy grandes, ¿no? Yo también pensaba en este concepto de, bueno, si vamos a comparar todo con el tabaco,
A una empresa tabacalera no me podías pedir una actividad de acción social de responsabilidad social, porque esa responsabilidad social atacaba sus propios intereses. En Totalmente. el caso del juego, ¿tenés un rol similar o sí se puede? Y a ver, es interesante porque en este límite lo que podrían llegar a plantear pensando en ponernos en el lugar de esas grandes casas de apuestas es que existe un tipo de práctica lúdica para el mundo adulto que no necesariamente entra en consumo problemático, en Ujú. ludopatía. Entonces, lo que podría plantear una casa de apuestas es trabajar desde sus áreas de responsabilidad social empresarial en mitigar los mensajes hacia las apuestas como práctica adolescente, mitigar y trabajar en esa regulación, apoyar las campañas de sensibilización y por otro lado tratar de restringir su área de influencia en adultos que no entren en prácticas de consumo problemático, ¿no? Vos me dirás, en algún caso, eso implica perder cuota de mercado, obviamente, porque son empresas que piensan a las personas o a los sujetos o a los ciudadanos como consumidores. Pero bueno, es parte del desafío y encontrar estos nuevos consensos, lograr que puedan funcionar de manera acotada, de manera destinada a una práctica lúdica, a un mundo adulto que tiene la responsabilidad de poder decidir y de poder también regular su práctica y que el Estado esté para acompañar también en caso de que alguna práctica se transforme en consumo problemático, pero centralmente encontrar un acuerdo muy firme y muy fuerte en que a todos nos preocupa y nos ocupa que los adolescentes no apuesten. Bueno, sobre ese consenso hay que trabajar para restringir lo que hay que restringir y regular lo que hay que regular. Es que, a ver, ludopatía hubo siempre, ¿no? Mm. Basta con repasar la historia del tango hablo del caso de Argentina, pero es a nivel mundial, pero en el caso de Argentina, con repasar la historia del tango, o películas, o cualquier historia del momento que se nos ocurra buscar, vamos a encontrar a alguien que fue a los burros y perdió, o que es timbero, porque es quinielero, o que, qué sé yo, se cruza con un gato y lo primero que piensa es dónde está la casa de lotería más cercana para ir a jugarle al 13 y todas cosas así, los sueños, forma parte de la cultura. Pero había algo de glamour en ir al hipódromo. Mm. Era un evento, los grandes premios, la imagen de jugar bajo techo estaba más hacia el casino que hacia una casa de monedas, a pesar de que los casinos después se llamaron de casa de monedas. Yo no sé si hay forma de darle algo lúdico e interesante a una casa de apuestas online que no se pueda encontrar en ningún otro videojuego sin el riesgo del juego, de la apuesta. Es interesante pensarlo en general para todas las problemáticas que hoy se desarrollan en el territorio digital. Lo que nosotros planteamos siempre desde Faro Digital es ni las pantallas ni Internet inventan la infancia, ni las pantallas ni Internet inventan la adolescencia, y las pantallas ni Internet inventan problemáticas que son históricas. Ujú. En todo caso, lo que hacen estos territorios digitales es construir nuevas condiciones en las que se dan problemas históricos, ¿no? Vos decías, la ludopatía en nuestro país o en el mundo es un problema o es algo que preocupó siempre a las familias, ¿no? En toda familia siempre Sin había el miedo. registro de un tío, una tía Sí, con perdió determinados la problemas, casa. perdió la casa, tuvo... Bueno, hoy lo que debemos entender es que esos problemas históricos o esos desafíos históricos encuentran un ámbito nuevo donde desarrollarse. ¿Esto qué hace? Que el desafío no sea inaugural, pero sí que tenga nuevas características. Debemos comprender algunas características generales del territorio digital para pensar cómo se da ese desafío, ¿no? Uno podría decir, por plantear una problemática vincular que no tiene nada que ver con esto, pero para que sirva el ejemplo. El modo en que en la adolescencia se gestiona o se tramita el rechazo, ¿no? Es una edad clave en la cual chicos y chicas en la adolescencia empiezan a experimentar en esos vínculos interpersonales, entre pares, vínculos de amistad, vínculo afectivo, y en esa trama aparece la aceptación, aparece el rechazo, aparece la inclusión, aparece la exclusión. Son tramas y dramas históricos, difíciles, en los que los adolescentes requieren muchas veces acompañamiento de sus familias, de los docentes. Hoy lo que encontramos es que
esos desafíos los adolescentes los están transitando en el territorio digital. Muchas veces por fuera del radar del mundo adulto, muchas veces con un resultado que a veces puede ser violento, que a veces puede ser vinculado a alguna problemática de salud mental. Entonces lo que debemos recuperar del mundo adulto es visibilidad en ese campo, en ese territorio digital, para entender que se están tramitando desafíos históricos ahí. Del mismo modo, hay que entender cómo funciona el territorio digital para cuidar y acompañar en lo vincular, para cuidar y acompañar ante riesgos como la ludopatía, para acompañar también en cómo esos adolescentes están construyendo un sistema de referencias, horizontes hacia adelante. Cuando yo te decía, nos parece importante ubicar y transformar la foto en una película. Las apuestas online en la adolescencia tienen ese desarrollo previo en esos juegos o videojuegos monetizados psicológicas de azar y encuentran también un momento posterior, una escena posterior que tiene que ver con la narrativa cripto, con esos influencers financieros que cuando los chicos están cerca de los 18 años les empiezan a decir, mirá que estudiar una carrera es algo que no va, es muy largo, Pasó de moda. pasó de moda, lleva mucho esfuerzo para ganar poco, Te va a reemplazar la IA. te va a reemplazar la IA, y que ahora lo que conviene es el curso de marketing digital, la apuesta, la inversión, ¿no? Empieza a haber una narrativa de la economía de plataforma financiera que quiere reemplazar también a las profesiones, a los oficios, a la formación. Bueno, lo que debemos saber, en primer lugar, es, sin ser apocalípticos, que eso está sucediendo y que eso requiere el acompañamiento del mundo adulto. ¿Por qué? Porque se empiezan a diseminar los límites entre lo legal y lo ilegal, entre el esfuerzo y el no esfuerzo, entre el atajo y la La trayectoria, plata fácil. ¿no? La plata fácil como concepto. Me parece que ahí hay un desafío muy grande que como mundo adulto tenemos que mirar y comprender. No se puede cuidar lo que no se comprende. No se puede cuidar lo que no se comprende y ahí me lleva a la pregunta del millón, entonces me la dejaste servida. Los distintos gobiernos, tanto de Argentina como de otras regiones, ¿comprenden? Y es un buen desafío hacia adelante. Nosotros, ante esta pregunta, se me ocurre ir de la mano con un antropólogo con el que trabajamos mucho, que se llama Pablo Semán, y él lo que plantea es que muchas instituciones están atravesando hoy en Argentina y en el mundo un proceso de crisis de autoridad cognitiva. ¿Qué significa crisis de autoridad cognitiva? Centralmente, que hay instituciones del siglo XX que en este siglo XXI no llegan a comprender, a poner definición, a poner palabra, a poner marco regulatorio, a un montón de fenómenos sociales que empezaron a tomar otras dinámicas y otra dimensión. Centralmente, como consecuencia de la revolución tecnológica, el flujo de finanzas y de información va mucho más rápido de la capacidad de esas instituciones, entonces hay que pensar y repensar un montón de cuestiones. El desafío es construir instituciones educativas, regulaciones, consensos y cuidados que puedan dar cuenta de esta nueva realidad, comprendiendo que cambió el sujeto social, que estamos en una sociedad modificada y que necesitamos construir mucho diagnóstico colectivo, saber que en muchas cosas nos vamos a equivocar, pero que estamos adecuando nuestra biblioteca, nosotros desde el campo de la comunicación y la cultura, otras personas del campo de la educación, otros del ámbito legislativo, para poder agregar algunos libros más que nos permitan ver problemas o desafíos históricos para los cuales ya tenemos construidas herramientas, pero que hoy, en lugar de desarrollarse exclusivamente en el territorio presencial, ocurren también en otro territorio que tenemos que entender, comprender y poner palabras. La última. ¿Tenés visto algún país que digas, che, esto están regulando bien las cosas o lo están llevando bien o más allá de lo cultural, que bueno, cada sociedad tiene su propio marco cultural, desde el punto de vista de políticas activas? Decís, bueno, este se atajó a tiempo, no largó tan tarde como el resto. Es una buena pregunta. A ver, en principio, no de manera concluyente, pero sí para mirar con atención y con expectativa lo que está haciendo Brasil y lo que está haciendo Australia, ¿no? Dos ejemplos de gobiernos o estados nacionales preocupados y ocupados por el tema, que dentro del marco democrático, con instituciones democráticas, respetando los tiempos de esas instituciones Ujú. y las autonomías de esos poderes, están hoy intentando llevar adelante marcos regulatorios para cuidar a las infancias, para cuidar a las adolescencias, proponiendo una serie de medidas que encuentren un equilibrio entre no caer en la restricción o prohibición como el único camino, pero sí
tener un rol presente, no dejar que las plataformas se autorregulen, porque no es el rol de las plataformas autorregularse, y encontrar un equilibrio entre acceso, participación, cuidado y regulación. Perfecto. Santiago, no tengo más que agradecerte. Fuiste muy claro, muy conciso. Y la verdad me quedan más dudas todavía, no por tu intervención, sino que aparecen nuevas ventanas todo el tiempo. Uno va rascando un poco y dice, bueno, no era tan directo el asunto. Así que gracias por eso, gracias por la claridad también. Gracias a ustedes y a disposición para próximas conversaciones. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con el último tramo del más complejo de hoy. Ya venimos. Les voy a contar una historia que tiene que ver con un factor cultural. Muchas veces podemos notar qué tanto avanza una sociedad o no, qué tanto avanzamos como sociedad cuando repasamos cuántos años pasaron de determinadas cosas que culturalmente estaban muy aceptadas. La primera vez que se escuchó Por una cabeza de Gardel y Lepera, compuesta por Carlos Gardel y Alfredo Lepera, cantada por Carlos Gardel, fue en marzo de 1935. Parte de esa letra, toda la letra es humorística, es graciosa, de todo lo que le pasa a un hombre por haber perdido en los burros, por haber ido al hipódromo y por una cabeza de un noble potrillo que aflojó ahí, cerquita de ganar. Pero al regresar le dice, vos sabés, hermano, no hay que jugar. O sea, se siente culpable de haber perdido, se siente culpable de haber jugado y hay un resabio de ludopatía flotando en eso que él se siente. O sea, si sentís culpa es porque no querías, no debías hacerlo. Puedo venir más acá en el tiempo y recordar algo muy básico. La primera vez en la historia del cine que Sean Connery aparece y dice, mi nombre es Bond, James Bond, lo hace en El Doctor No, en 1962, con un cigarrillo en una mano, un martini al lado, mientras está sentado en una mesa de un casino. De esos tres factores de esa escena histórica del cine mundial, hay dos que hoy están hiperregulados en su presencia. Si yo pongo la película hoy en una plataforma de streaming, ni bien comienza me va a poner, más allá de la calificación de edad, me va a aclarar de entrada que hay drogas lícitas, consumo de tabaco. No me va a decir nada del juego. Nada. Hoy hacemos zapping por la tele, no vamos a ver publicidades de alcohol, no vamos a ver publicidades de tabaco, vamos a ver publicidades de juego. Hacemos zapping por portales de noticias, va a pasar lo mismo. Las agencias publicitarias encontraron la forma para que las compañías de alcohol puedan gambetearlo con las bebidas 0.0 alcohol. Uno ve el cartel enorme en la calle de la marca de cerveza que se le ocurra y lo primero que piensa es en esa marca de cerveza, no en el 0.0 de alcohol. Se prohibió la marca, se prohibió el anuncio de alcohol, listo, no anuncio de alcohol. La marca está y te recordamos que está. Es una gran gambeta. El tabaco no encontró esa vuelta, no tenía forma de hacer lo que van a sacar un tabaco que no enferme, era imposible. Pero con el juego no hay límites todavía. No estoy pidiendo los límites, estoy preguntándome si está bien o no. No tengo la suerte de no ser un ludópata, pero me pregunto si la gente que tiene algún familiar o algún amigo atravesando un proceso de ludopatía se siente cómoda o conforme con esta fascinación por el dinero rápido que tienen no solamente los que apuestan, sino los que buscan el dinero de los auspicios, de las publicidades, y si hay alguna forma de sobrellevar y de sobreponernos a esto. Me quedo con una frase que nos dijo el invitado hoy, entre muchas, muchísimas, pero respecto a la publicidad hay una que me quedó dando vueltas por la cabeza porque no lo conocía. El lobby de las tabacaleras dijo que si prohibían la publicidad en la Fórmula 1 iba a desaparecer la Fórmula 1. Siguen dando vueltas y hace por lo menos 25 años que no hay una publicidad de tabaco en la Fórmula 1. Entonces, repito, no todos los productos, no todos los ámbitos se pueden dar ese lujo,
Pero, ¿es tan tajante, es tan terminal? ¿O es la tentación de la plata fácil está no solamente para el que va a apostar, sino para el que busca un buen sponsor, un buen auspicio? Esto ha sido todo por el día de hoy en Es Más Complejo. Es un tema realmente muy complejo. Ya lo hemos abordado solamente con cuestiones de ludopatía infantil y adolescente. Hoy quisimos meternos ya con el rol de recaudatorio del Estado y de las experiencias compartidas. Esperemos que hayamos echado algo esperamos haber echado algo de luz sobre el tema. Mi nombre es Nicolás Luca, esto es El Canal de la Ciudad y yo les espero en la próxima. Nos vemos.